Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre este torneo online que comenzó en el día de ayer. El Chessable Masters corresponde a un tour de 10 torneos y este es el octavo. Se está jugando uno mensualmente online y a ritmos rápidos. Hay 3 días de preliminares, estamos en el segundo y en esta ocasión traemos la partida entre Misra, aquel jovencito y ya gran maestro más joven de la historia, quitando el puesto a Sergei Karyakin en cuanto a juventud en obtener dicho título, y por otro lado con piezas negras a Eduardo Iturrizaga. Si recordáis, ayer trajimos ya una partida también muy interesante entre este mismo joven jugador contra David Antón, que finalmente David Antón acabó imponiéndose. Vamos a ver cómo le va en esta partida a Iturrizaga. De esta segunda jornada es la ronda número 8 y de momento ha tenido varias tablas y algunas partidas que no ha podido finalmente ganar. Por lo tanto, ya en el tablero este de 4 por parte de Misra y caballo F6 por parte de Itu, a lo que se responde con C4, G6. Estamos entrando en una defensa india de rey y tras caballo C3 vienen más jugadas de desarrollo. Alfil G7, E4, como vemos las piezas blancas ya cuentan con un fuerte centro de peones y las piezas negras lo que suelen hacer en este tipo de posiciones es primero buscar la seguridad de su rey, enrocarse y posteriormente lanzar un ataque sobre el centro con sus peones, siempre llevando los peones a casillas como D6, E5, casillas negras para permitir el desarrollo de este alfil de casillas blancas. No obstante, vamos a ir viendo cómo va la partida en función de la línea. También en algunas líneas se suele sacar este caballo C6 que con el alfil en G7 pues de alguna manera tocan ese centro de peones. Por otro lado, las blancas pues van buscando el desarrollo de sus piezas. Tras estos movimientos, Itu decide enrocarse en corto y tras este caballo F3, bajo un momentito o un poquito más el volumen, se juega este D6. Alfil E2 buscando el enroque en corto, E5 rompiendo en el centro y tras un alfil E3, nueva jugada de desarrollo, primeros cambios. Ocurre en el centro, E por D4, caballo por D4 y tras torre E8 activando la torre. Como vemos, las piezas negras están dando un doble en E4, solo defendido por el caballo. Se juega este F3 para reforzar dicho peón y tras ese movimiento se juega en la posición este C6. Más jugadas de desarrollo con este alfil a F2, D5 por parte de las piezas negras. Ahora Itu, antes la ruptura era en E5 con este peón E7-5 y ahora decide romper en el centro y pelearlo con este movimiento. Tras este E por D5, C por D5 y aquí Misra decide primero enrocarse en corto, caballo C6 y tras esta jugada se juega un C5, así evitando el cambio de peones. Como vemos, se ha generado un peón aislado para las negras, también está pasado, aunque bastante lejos de momento de la coronación. Tras estos movimientos se juega este alfil F8, se lleva al ataque de este peón de C5 y tras jugarse rey H1, aunque no se ha lanzado este peón a F4, es verdad que ya pues existe cierta entrada en esta diagonal, pues de alguna manera se pone más en seguridad, aunque de momento también este alfil está cubriendo en la posición, ¿no?, dicha diagonal. Y aquí la partida continúa con esta jugada de desarrollo alfil D7. Podríamos pensar en capturar para las negras este peón de C5, pero sería un grave error, ya que las blancas tienen ganada la partida con este caballo por C6 atacando la dama, están ganando un tiempo y tras este B por C6 se captura este alfil en C5. Esto no ocurre en la partida. Itu lógicamente no cae en esta trampa o en este regalo envenenado, juega de desarrollo con este alfil D7 y más jugadas desarrollando dama D2, la torre se activa por la columna semiabierta C8
y tras jugarse caballo por c6 se decide capturar con el peón. B por c6, el peón central que estaba ya aislado sigue estando pasado, pero de alguna manera ya tiene un refuerzo por parte del peón de c6. Tras estos movimientos se juega este a3, quizás en algún momento las blancas pueden optar y lanzar un ataque en el flanco de dama, torre b8 para tener control sobre la columna semiabierta, y tras estas jugadas se juega en la posición este alfil a6. Posteriormente torre b3, de alguna manera Itu evita que este peón de momento tenga algún avance en la posición, y tras jugarse este caballo a4 la partida continúa con este alfil c8. Se enfrentan los alfiles, Misra decide retirarlo a d3 y ahora hay un sacrificio por parte de Iturrizaga que conlleva posteriormente una jugada combinada bastante interesante. Si queréis podéis pausar el vídeo, darle una vuelta y ver si podéis encontrar la respuesta a este acertijo. Pues bien, la mejor jugada aquí en la posición que hace Itu es este fantástico caballo e4. Entrega una pieza para lo que va a venir a continuación. Aquí opciones para las blancas puede ser capturar. En caso de hacerlo con el peón y tras esta captura se abriría rápidamente la columna D por e4, este alfil está atacado y para las blancas el problema que tienen es que la dama está sin defender. Por otro lado también de alguna manera sus piezas no están muy coordinadas, también este caballo de a4 tampoco está defendido y eso es lo que aprovecharía Itu en la partida. De momento estamos en esta línea, se puede continuar con este caballo c3, pero tras esta captura y jugarse, por ejemplo, un alfil e3, pues si contamos material, las piezas negras, aunque solo cuentan con un peón de más, pues está completamente pasado y muy cerquita de la coronación. Una posición muy activa, también cuentan con pareja de alfiles y con cierta ventaja en la partida, no obstante, o en la línea. Esta jugada no ocurre, también se podría haber capturado con la pieza y tras estos cambios las blancas haber aprovechado para cambiar damas en d8. Tras estos cambios y jugarse este f por e4, la partida podría haber continuado o la línea con este torre d2. Ahora, si contamos material, son las piezas negras las que cuentan con peón de menos, pero tienen pareja de alfiles y además estas dos torres bastante activas, por lo tanto no con tanta ventaja como en la línea anterior, pero no obstante la ventaja pues ahí está. No obstante, tras este fantástico caballo e4 volvemos a la partida, se retira la dama a c2 y tras estos movimientos, como vemos, se está tocando a la torre de b3, pero de alguna manera no le da tiempo al jovencito Misra, ya que tras esa jugada, la continuación a la jugada combinada es este caballo por f2 con jaque. Y tras torre por f2, si capturas con la dama estás dejando defender este alfil en d3, por lo tanto hay que capturar con la torre tal y como pasa en la partida y tras este movimiento se entrega la calidad. Torre por d3, con esta captura por parte de la dama deja de defender esta torre de f2 y si recordáis habíamos comentado que este caballo también estaba sin defender. Por lo tanto aquí la jugada que continúa Itu en la posición es este fantástico dama h4 atacando a la torre de f2 y también al caballo de a4. La partida continúa con este doble, como comentamos, torre e2, se cambian torres en la posición y tras dama por a2 se captura el caballo en a4 y llegamos a una posición en la que las piezas negras cuentan o continúan con la pareja de alfiles por una torre y en cuanto a peones son los mismos. Por lo tanto, las piezas negras cuentan con bastante ventaja, aunque la partida lógicamente hay que jugarla. Se juega este b4, el peón de c5 estaba atacado por el alfil de f8 y tras estos movimientos se juega este alfil e6. La partida continúa con este dama d1, cambiando damas, Iturrizaga lo aprovecha para realizarlo, queda menos material en la posición y vamos a ver cómo continúa. De momento se juega este a6, interesante este movimiento también para tener control sobre el punto de b5 y quizás evitar pues algún peón pasado, al menos de momento, y tras jugarse este a4 algo tienen que hacer las piezas blancas, buscan ese punch en el flanco de dama.
la partida continúa con movimientos de los reyes. El rey por parte de las negras viene a G7, se trae el rey blanco a G1, F6, F2 y tras se trae el rey a F2 y tras traerse el rey a E5 incluso se trae a E3. Alfil H6 ganando un tiempo y dando un jaque, rey D3 y tras jugarse D4 las piezas negras contaban con este peón pasado, la idea es empezar a empujar en la posición. Tras estos movimientos se juega este G4, está muy abierta la posición para los alfiles y tras este alfil B3 se toca el punto de A4 y también la torre D1. Se defiende primero con este jaque ganando un tiempo, alfil E3 para bloquear dicho jaque y tras traer la torre a A1 y defender así el peón de A4, la partida continúa con este rey D5. Tras estos movimientos y jugarse este torre A3 atacando el alfil de B3, este se retira dando un jaque, de ahí que el rey se habría traído anteriormente a esta casilla de D5 para reforzar el ataque por parte del alfil blanco y aquí el rey no tiene otra jugada que quitarse rey C2 y tras incluso venir con el alfil a E2, ahora las piezas negras pueden empezar quizás a capturar peones en el flanco de rey. No obstante, Misra juega el ataque, entrega un peón para intentar abrir columna y buscar quizás peones en el flanco de rey también con su torre y tras este B5 vienen varios cambios. C por B5, A por B5 y tras esta captura que también mantendría la ventaja para las negras, Ito prefiere capturar con el alfil, mantiene la columna cerrada y tras estos movimientos pasamos al flanco de rey. Se juega este H4, rey por C5 capturando un nuevo peón, el peón extra que habían ganado en el flanco de dama más este ya cuenta con una diferencia de 2 peones a favor de las negras. Se juega H5 y aquí hay varios cambios, G por H5, G por H5. La partida continúa con este rey B4 atacando a la torre y tras un jaque en B3 el rey se trae a C4. Tras estos movimientos la torre vuelve a A3, D3 dando un jaque. Aquí es verdad que podemos pensar en capturar el peón por parte de las blancas, pero tras este movimiento alfil A4 jaque, la torre dejaría de defenderse y con ello se perdería la partida más fácilmente. El rey se tendría que retirar, por ejemplo, a B2 y la torre caería en la siguiente jugada. Por lo tanto, no hay otra que quitarse, el rey viene a D1 y tras este movimiento se juega rey B4 con nuevo ataque sobre la torre, asfixiando a su rival Iturrizaga y tras este torre A2 continúa la partida con este alfil A4 jaque. Se juega en la posición este rey E1 y este movimiento por parte de las piezas negras con este alfil C2 bloqueando completamente el control de la segunda fila por parte de la torre blanca. Finalmente Misra decide abandonar, ya que tras este movimiento este peón está completamente defendido por ambos alfiles y aquí por seguir una jugada para las piezas blancas pues podría jugarse este torre A1 quizás trayendo o evitando al menos la coronación, pero tras este D2 jaque el rey se puede retirar a E2, también a F1 y tras coronar pues se pierde la dama, la torre y con ello la partida está vista para sentencia. Por lo tanto, buen punto para Iturrizaga para coger fuerza y vamos a ver qué pasa en las próximas partidas. Un saludo y hablamos. Chao.